amigos? Soy Gaby Zoule y estamos en CETU, en este programa que siempre estamos pues convencidas de aprender conjuntamente con ustedes, pero también de participar temas que tenemos que sacar a la sociedad y que tenemos que hablarlo abiertamente. Y ese es uno de los temas que hoy vamos a ver, el tema de la violencia a las mujeres con discapacidad. De por sí, el tema de la violencia, mis queridas hermanitas, pues ya es diferente, ya es fuerte, ¿no? De la violencia, luego hablando ya de la violencia de mujeres y de niñas, como que se agudiza el tema, aunque hay ciertas personas que dicen violencia es lo mismo para hombres que para mujeres, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, y se agudiza más cuando hablamos de violencia de mujeres con discapacidad. Entonces, como que nos vamos a ir hoy un poquito al sótano y para eso quiero dar la bienvenida a mi querida Lulu Sotelo. ¿Cómo estás, Lu? Bien, gracias a Dios, gracias al público que nos ve, feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo de compartir este tema, como bien comentas, tan importante, tan poco visto y que creo que toda la gente deberíamos tener por lo menos un poquito de conocimiento del tema, ¿no? Que no lo dejemos olvidado. Así es. Gracias a todos, véanos, escríbanos y sugiéranos temas, por favor, con gusto los vamos a atender. Bueno, véanos en la plataforma de IDC, también estamos en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube, hay diferentes formas de vernos y seguirnos y les vamos a agradecer mucho su retro, como dice mi querida Lulu. Ali, ¿cómo estás el día de hoy? Buenos días, buenas Muy tardes. bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes con un tema muy profundo, muy urgente y necesario. Sí, fíjate que sí, lamentablemente es un tema que poco se ve, como dice Lu, pero que sí tenemos que sacar a la luz por la cantidad tan grande que hay de mujeres y de niñas con discapacidad. Pero hoy hablaremos especialmente de las mujeres después o las adolescentes después de los 15 años, porque se exacerba también por el tema sexual. Sin embargo, hay que recordar que el tema de la violencia de género y con discapacidad, que es doble discriminación, se da prácticamente en todas las edades. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque pues sí, nos va a abarcar mucho tiempo hacerlo de manera integral en todas las edades, pero ya lo haremos próximamente de los 15 años para abajo. Pero bueno, Lu, por ahí tienes una estadística que nos impactó muchísimo que queremos compartirles. Sí, esta estadística es del 2021, que cabe mencionar que las estadísticas no se actualizan tan rápidamente como quisiéramos, ¿verdad? Yo creo que ahorita ya los números son un poquito más elevados. Sin embargo, el dato que tenemos del 2021, que es lo más reciente que hay en el INEGI, dice que se estima que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, por lo menos el 70.1% ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia de un 51.6%, seguida de la violencia sexual, que es un 49.7%, perdón, y la violencia física 34.7%. La violencia económica, patrimonial o discriminación un 27.4%. Y de ahí la importancia de que se ha visto esta información y que hagamos un poquito de conciencia y que seamos más empáticos y empáticas con las mujeres y con este grupo vulnerable. ¿Verdad? Tan interesante, tan importante y delicado, porque hay muchas mujeres que sufren, estas las que denuncian, y faltan todavía las que se quedan calladas, que no dicen nada y que no saben a dónde acudir o les da miedo hablar, ¿no? Hablando de cualquier tipo de violencia. O que no pueden hablar, o sea, Exacto. básicamente están impedidas para tener un criterio, están impedidas en el habla para poder denunciar. Personas que están interdictas, es decir, que están bajo un proceso de interdicción donde pues prácticamente ellos no pueden tener representación como ciudadanas. Y Así que es. dependen de una tercera persona, y que esa tercera persona puede ser el mismo maltratador o el mismo violentador. Y justamente, amigos, amigas, estaba pues leyendo hace poco que la violencia más grave que hay para las mujeres
y chavas con discapacidad, lamentablemente, ¿dónde creen que se da? ¿Dónde crees ahí? En la casa. En la casa. O sea, eso es de verdad de sorprender porque es como una paradoja terrible donde se supone que es el lugar donde estas niñas, estas mujeres pueden refugiarse, deben estar contenidas, bien tratadas, tener todo, y resulta que es el espacio donde son más afectadas. Y hay un estudio donde narra que durante la pandemia hubo muchas mujeres con discapacidad que terminaron perdiendo la vida porque pues prácticamente todo el grupo familiar estaba dentro de la casa y obviamente había mucha más violencia, había mucho más interacción, y esto proponía o provocaba más bien la muerte de alguna de ellas. Y esto se me hace terrible, ¿no, Ali? Es increíble. Yo pues te comparto de manera muy rápida. Para mí el que alguien pueda hacerle eso a mi hermana es la pesadilla más grande que puedo tener, ¿no? Cualquier tipo de violencia, incluso mi padre ejercía violencia hacia ella. Entonces, mi infierno en vida es ese, ¿no? No puedo soportarlo. Y es que fíjate, como dice Lu, hay diferentes tipos de violencia. Yo honestamente si me hubieran dicho cuál es la violencia más frecuente, seguramente hubiera dicho que la física, porque recurrentemente la he visto. He sido testigo dentro de la fundación de muchos niños que son maltratados, muchas niñas que son maltratadas por su misma familia, pero pues que pues, se nota por el físico, ¿no? Pero es interesante esta encuesta que nos puede compartir el día de hoy. Muy fuerte, un tema muy doloroso, un tema que nos trastoca, yo creo que a todos de alguna manera, porque poco pensamos en esto, poco pensamos en lo que pasa dentro de las casas de las personas con discapacidad o las personas con discapacidad que no tienen ningún tipo de protección. Y parece que todos viviéramos en el tema de que no pasa nada, de que tienen una discapacidad y pues obviamente van a ser súper atendidos, súper amados, súper queridos, súper respetados, y resulta que las encuestas nos dicen que es exactamente al contrario. En el caso de las niñas y de las mujeres, pues se multiplica este tipo de violencia. Yo te voy a compartir, Gaby, que mi primer recuerdo en la vida es mi papá pegándole a mi hermana porque no podía caminar, ¿no? O sea, pensaba que era un tema como de esfuerzo, de motivación, ¿no? De insistencia, ¿no? Claro. Y ese es mi primer recuerdo, muy, muy absurdo, pero ya de ahí, o sea, te puedo decir que hasta un señor de transporte de una escuela especial, un día llegó aquí drogado pidiendo a mi hermana. A mi mamá se le iba a dar porque se tenía que ir al trabajar, y yo dije, no, ¿cómo puede ser esto? No. O sea, estos temas de con quién la voy a dejar. Pues, cuenta que estaba drogado. Llegó a las 6 de la mañana este señor y pues imagínate, o sea, la violencia puede venir desde cualquier lugar. Claro, pero, o sea, ¿cómo que se le iba a llevar? O sea, me imagino que ya tenían Llegó drogado a las 6 de la mañana tocando a mi casa pidiendo a la niña, o sea. Pero ya tenían ustedes. ¿Pero como para qué o qué? Pues porque él hacía como su trayecto, pero pasaba hasta las 8, 9 de la mañana, no a las 6 de la mañana. Ay, ya. Y además menos en ese estado, ¿no? Entonces, pues yo dejé de ir a la escuela, pues dije, me quedo yo con Sandy, yo no voy a mi escuela, pero ya no se va, ¿no? O sea, no va a ir así, ¿no? Sepa Dios qué podría pasarle, ¿no? Sí, no, es que además también dentro de las estadísticas dicen que la violencia sexual se da más frecuentemente con las mujeres con discapacidad intelectual. Cabe declarar que mi hermana no habla, entonces podemos ver algunas señales del cuerpo, algún moretón, pero lo demás no lo podemos saber. Entonces es un infierno el poder saber algo así. Y evidentemente quiero nada más mencionar el tema, ¿no? De esta violencia que también se ejerce contra las mujeres con discapacidad, de cortarles las trompas o de hacerles algún tipo de esterilización para poder prevenir cualquier violación, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que lo platicamos me decían, no, pues es que hay que evitar esa violación, ¿no? Son temas que dentro de la familia se conversaban y que eran estruendosísimos de tratar. Es que hay una paradoja, ¿no? Por un lado, lo que dice
lo que dice Alina, que hay que evitar a toda costa que las mujeres con discapacidad tengan familia, que ya sea porque les gustó, porque por qué no, a veces las personas que abusan de esas niñas, que no son niñas, por supuesto, entonces, como ellas no saben, no se expresan, no entienden ese proceso, o sea, ellas sienten rico, ¿no? Y no pasa nada. Eso es lo que siempre piensa un violador, ¿no? Que la gente lo disfruta y eso es Hay una totalmente película, perverso y estúpido. no, bueno, hablo de una parte que a lo mejor es el hermano, y la niña siente rico y a lo mejor se deja, porque puede ser, ¿eh? Una cosa es que la violen y otra cosa es que la niña diga, o sea, la muchacha en este caso, pues siente rico, pero pues no hay una educación, no hay yo no sé si a las personas con este tipo de discapacidad se les puede dar una educación sexual, eso sí no lo sé. Y por otro lado, el hecho de que, como dice, primero hay que evitar a toda costa, y por otro lado, si por alguna razón queda embarazada, les niegan el servicio, ¿no? O sea, ¿quién atiende a una? O sea, desde ahí ya. ¿El servicio de aborto o el servicio médico, de parto? ¿no? Y además el maltrato, Ajá. porque vas a llegar ahí y no la van a tratar bien, además, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo fíjate, una vez fui a un lugar donde hacen colposcopía casi a granel, ahí en Metro Zapata, y te preguntan, sí, de verdad, te preguntan, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Y cuidado que digas más de una, porque ya te ven con cara de 4 letras, o sea, desde 5. ahí, imagínate. Son 5, ¿no? No, 4, ya, sí, perdón. Sí, ¿no? Entonces, si a ti te ven con cara de 4 letras y te tratan mal, ¿cuál más a una persona que no tiene, pues, como pues, no se puede defender, ¿no? O no puede decir nada, como dice Gaby? Es una situación muy difícil. Hay una película que justo hay no recuerdo el nombre, una película viejita que hay una muchacha con discapacidad intelectual y recurrentemente el señor va a buscar y se la lleva porque digamos que es su pareja, ¿no? Digamos que es su pareja. Ahí la tiene y nada más la usa para su servicio personal. Sí, y fíjate que es muy triste también saber que redes de trata de personas especialmente buscan a chavitas con cierto tipo de discapacidad intelectual que no es tan visible como un síndrome de Down, por ejemplo, para poderlas persuadir fácilmente y ponerlas a trabajar en este tipo de yo no sé qué sea negocio. No es un trabajo, ¿no? O sea, eso es explotación. Tipo de explotación que va en contra de los derechos humanos y sí hay mucho tema en la tolerancia, en la invisibilidad que hay camuflada en la sociedad, primero en negar la sexualidad de las personas con discapacidad, porque es cierto que aunque una persona con discapacidad intelectual muy severa, pues intelectualmente tenga una cognición de un niño pequeño, pues las hormonas y el cuerpo sigue creciendo y hay esta erotización que puede ser normal, ¿no? Este deseo que puede ser normal debido a las hormonas y debido al tema biológico, no a un tema propiamente erotizado de parte de la persona, porque la persona con discapacidad no comprende el tema de la sexualidad de dos seres, ¿no? Sino simplemente la satisfacción corporal. Y entonces muchas personas se aprovechan de esa situación y se acercan a los niños y a las niñas con discapacidad y con el rollo de una paletita o con el rollo de una cosa así, se les acercan y bien, como dice el Lu, pues al niño pues no siente mal y lo acepta y evidentemente no lo dice si es que lo puede decir. Estamos hablando de la violencia contra las niñas y mujeres con discapacidad, mujeres después de los 15 años. Posteriormente hablaremos de la violencia para los menores. Por favor, dinos, Ali, una cosa que nos estabas contando fuera del aire que creo que es importantísimo que todo el mundo lo sepamos y que prendamos las alarmas. Desgraciadamente, este tipo de abusos tienen
a veces una grabación que son demandadas en la Deep Web, en estas redes que no son indexadas por Google, por así decirlo, y que además se pagan grandes cantidades por la producción de ese tipo de cosas que pueden ir desde... no quiero hablar específicamente de cada punto de ese tipo de videos, pero es de verdad muy preocupante, ¿no? Porque el hecho de tener esta característica, al parecer hay personas a las cuales retorcidamente esto les parece erótico, les parece divertido, ¿no? Y llegan, ¿no? A cometer y hasta involucrarse en un tema de trata para buscar a esas personas y generar estos materiales, ¿no? Es tristísimo, la verdad, que la humanidad pueda llegar a esto y se confunde en un tema fetichista. Es un tema en donde el fetichismo ya va a un nivel que ya no es una cuestión, por así decirlo, sana ni legal, ¿no? Y es tristísimo como familiar el llegar a toparse, ni siquiera ver los videos, sino simplemente ver los títulos de esas producciones. Así saber que existen y no saber o sea, cómo limitar y que la gente los siga consumiendo es así como inaceptable. Y efectivamente hay una situación de fetichismo en cuanto a órtesis y prótesis, pero aquí ya cuando estamos hablando de violaciones a niñas con discapacidad, ojo, de veras sí está muy fuerte el tema. Se violentan todos los derechos humanos de una persona, de una mujer. Entonces, y además saben que yo creo que aquí sí es bien importante rápidamente que se los platique la diferencia entre el derecho a la sexualidad que tiene una persona con discapacidad para ejercerla libremente, cuando obviamente tiene la capacidad cognitiva para discernir y elegir en plena conciencia qué es lo que desea, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la mutilación que decía Sally, pues obviamente no se va a evitar una violación, lo que se evita es un embarazo, pero la violencia sexual puede persistir por años y la familia no se puede dar cuenta en ocasiones, como bien decías, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de una niña con síndrome de Down, pues generalmente va al baño sola, entonces ya no es tan estrecho la vigilancia que se puede tener respecto a esa niña, y más cuando por voluntad y por ignorancia y por falta de conciencia accede a este tipo de cosas. Y hay que tomar muy en cuenta el tema de el afecto, hasta como amigos, ¿no? El tratar de decir que cuando alguien llega afectivamente a enlazar una relación con esas personas, como amigos, como trabajadores, en estos centros de trabajo en donde les enseñan a ser independientes, es muy importante hacerles ver que para quienes tienen conciencia, que este acto pues puede llegar a tener consecuencias, todo esto que les podemos decir, pero puede de una manera muy, muy rápida explotar hacia algo más. Entonces, a diferencia tal vez de otras personas que pues en teoría tienen un poco más de conciencia, ¿no? Pero en el tema, sobre todo de las personas que no pueden hablar o que tienen un retraso mental severo, estas situaciones, pues simplemente ellos son muy cariñosos, te quieren abrazar todo el tiempo, aceptan mucho eso, pero de verdad hay que pues tratar de limitar, digamos, ese afecto, porque hay gente que lo confunde, ¿no? Así es, o que la misma persona con discapacidad confunde, ¿no? El tipo de afecto, y entonces de ahí viene tanta violencia. Me encontré por ahí un documental que me pareció bastante interesante, interesante, creo que es español, se llama También Somos Mujeres, y habla de puras mujeres con discapacidad. Sí, lo vi. Bueno, lo había anunciado. Ajá. Sí, diferentes circunstancias, y uno que también todos me parecieron importantes, pero uno me llamó mucho la atención acerca de una mujer con discapacidad intelectual. Creo que todas las que aparecen ahí tienen discapacidad intelectual, pero una de ellas tiene aparentemente una pareja y queda embarazada, la dejan abandonada, y obviamente pues ella no tiene acceso a salud, no, o sea, ella tiene que hacerse cargo del niño, etcétera, ¿no? Sus papás le quieren quitar al niño porque la creen incapaz de poder cuidar a su hijo. Entonces ahí
pues es una cadenita de muchas cosas. Entonces ella ahí hablaba que lo que ella quiere es educar a su hija, ¿no? Que ella se cree capaz de educar a su hija. Y me parece un documental bastante importante que nos hace ver más allá, ¿no? De lo que es una discapacidad, que veamos, es que a veces yo creo que tenemos la idea de que en realidad no tienen la facultad de hacer varias actividades o que no pueden o no tienen derecho, ¿no? Como en este caso a ejercer ni su sexualidad o a cuidar a sus hijos. Como hay otra película, ¿no? Que se llama Yo soy Sam. Yo soy Sam, la amo y claro, es Sí, y esta divina. es una película muy bonita, pero también Con fuerte, ¿no? Sean Penn, claro. Ajá, que él tiene una discapacidad intelectual y pues le quitan a su hija porque lo creen incapaz de cuidar a la niña, ¿no? Entonces, Yo creo que volviendo un poquito al tema del abuso, lo único que quiero destacar en estos últimos minutos es que muchas veces hay gente que tiene la buena voluntad de querernos ayudar a bajarlos de la silla de ruedas, a ayudarlos en las escaleras, a sacarlos de la alberca, pero sí hay que tener también mucho ojo. Mucho cuidado en eso porque mucha gente se postula o tratan de ayudar y a veces esto es una cuestión de segundos, es una cuestión muy rápida en donde se nos hace fácil encargárselo a la vecina, vamos a salir rápido al súper, ¿no? Y de repente pasan estas circunstancias y poder, y como decía Gaby, también en el entorno familiar, en el entorno de los tíos, a veces no exponerlos a fiestas o a lugares, ¿no? En donde, bueno, puedan ocurrir situaciones así. Mucho más que hablar, mis queridas hermanitas. Seguramente vamos a tener que hacer una segunda parte de este terrible tema, porque, bueno, falta también hablar acerca de los abusos sexuales de los propios padres, de las propias madres de los niños con discapacidad, que también se da. Un tema lamentable, terrible, pero que también tenemos que darle visibilidad. Muchas gracias, mis queridas hermanitas. Como siempre, toda la vida nos quedamos, ya ni les pregunto su opinión final, sino nada, les digo adiós porque ya nos tenemos que ir. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, estamos en Tú Soy Gaby.